Hola a todos, esta es una presentación que está grabada para el Richmond Highway Autobús Expreso. Es para junio 2021 y esta es grabada de la presentación de junio 30, que es de una reunión pública de información virtual. Aquí está nuestra agenda, pero antes de empezar con eso, quiero primero presentarme. Yo soy Vanessa Aguayo y estoy con el Departamento de Transportación de Fairfax y soy la gerente del proyecto. Zora. Gracias, Vanessa. Hola a todos, mi nombre es Zora y soy una ingeniera de este proyecto. Gracias. Y nosotros vamos a estar dando la presentación. Aquí, como pueden ver, tenemos la agenda. Vamos a platicar un poco del resumen del proyecto de BRT, las actualizaciones que hemos hecho con el proyecto, platicando del calendario, adquisición de derechos de vía y diseño de la estación. El resto de la presentación será un resumen del diseño de la carretera y finalmente, si quieren darnos comentarios o que tengan preguntas, les daremos información de cómo contactarnos. Aquí pueden ver el resumen del proyecto. Este proyecto es no solamente para planificar, diseñar, pero también construir un sistema de BRT entre la estación del Huntington Metro Rail hasta Fort Belvoir. Los puntos que ven a la derecha son las locaciones de las 9 estaciones que tendremos y será construido en 2 secciones. Y finalmente, al final, en el color azul con negro, se puede ver el proyecto del Departamento de Transportación de Virginia, que también está relacionado con este proyecto. Y ahora vamos a platicar de las actualizaciones del proyecto. Tuvimos unas recientes reuniones públicas virtuales empezando en octubre del final del año del 2020. Empezamos con una junta sobre la adquisición de derechos de vía y luego en noviembre tuvimos una junta sobre los diseños de la estación. En diciembre tuvimos la junta final para el año 2020 sobre las actualizaciones del corredor que incluyó esta información de este proyecto, el proyecto del Departamento de Transportación de Virginia. También hablamos de directrices del diseño de urbano y finalmente Active Fairfax, que está viendo aceras y conexiones para bicicletas por todo el condado. En este enero tuvimos una junta para la marca del sistema de BRT. Todas las reuniones se celebraron en español y inglés. Distribuimos información a través de las tarjetas postales y vemos folletos, unos eventos de distribución de alimentos y también dimos el correo electrónico sobre estos eventos. Todas las reuniones están grabadas. Let's start over on that one. Shoot. See, Zara, at the last moment, now I have to restart. So back to the top. Recientes reuniones públicas y virtuales. Al final del año del otoño de 2020 tuvimos 3 reuniones. La primera fue de adquisición de derechos de vía. Hicimos una de los diseños de la estación y en diciembre la última fue de actualizaciones del corredor, que incluyó temas como este proyecto, el proyecto del Departamento de Transportación de Virginia, directrices de diseño urbano y finalmente de Active Fairfax, que está viendo conexiones de aceras y de bicicletas por todo el condado. En enero tuvimos una junta de la marca para el sistema de BRT. Todas estas reuniones se celebraron en inglés y en español y pueden encontrar la información y las presentaciones grabadas y están disponibles en nuestro sitio web para su visualización. Vamos a hablar un poco del proyecto sobre el diseño. El diseño ahorita estamos completado como aproximadamente al 30%. Las mapas actualizadas están disponibles en el sitio web y pueden estar donde los pueden encontrar. Se hablará más de esto en detalle al final de la presentación. Sobre la Ley Nacional de Política Ambiental que tenemos que hacer. Estamos anticipando tener firma para el final de primavera del 2021
Y como siempre continuamos refinando el diseño, minimando los impactos y mejorando el diseño de la gestión de las aguas de la lluvia. Aquí podemos ver el programa del proyecto de BRT. Tuvimos que ajustar el programa de varios factores como coordinación de aplicación de la carretera, con el proyecto del Departamento de Transportación con Virginia, el proceso de medio ambiental, y han visto otros cambios para reducir los impactos. Con eso aquí podemos ver el calendario, que pensamos que el sistema de BRT se abrirá para el para el año 2030. La adquisición del derecho de vía debe estar terminada antes, claro, que iniciamos la parte de construcción de la carretera. La primera construcción activa que vamos a poder ver en el corredor está relacionada con los traslados de los servicios públicos, y eso será en el año de 2023. Y ahora vamos a hablar sobre la adquisición de derecho de vía. Como les habíamos comentado, tuvimos una junta en octubre para platicar de este tema. Una parte de lo que se necesitará es que el FCDOT o el condado necesitará adquirir tierras o derecho de vía, y claro, pagando una compensación justa a los propietarios privados y afectados. En la junta de octubre que tuvimos, pueden encontrar mucha más información sobre estos adquisición de derechos de vía. Incluyen el resumen de calendario, como hemos ya tocado, requisitos legales que tenemos que terminar y completar, tipos y escala de los posibles impactos por el derecho de vía, cómo revisar los mapas. Y vamos a platicar un poco más de eso en esta presentación. Y finalmente, información sobre estudios de la propiedad e investigaciones de los medios ambientes. Revisando posibles impactos. Al lado izquierdo de esta página podemos ver una imagen donde se puede ver, si abren las mapas disponibles en nuestros materiales del sitio web, van a poder ver diferentes cosas. En este caso vamos a ver los tipos de impactos de derechos de vía. Tenemos derechos totales de parcelas, tenemos adquisición parcial, servidumbre permanente y servidumbre temporal. Con diferentes colores pueden designar qué significan. Por ejemplo, tenemos el límite preliminar de la perturbación es en un color morado, y otro ejemplo es el derecho de vía propuesto, que es en un color rojo. Los próximos pasos. Esperamos que el proceso de derecho de vía para este proyecto comience tarde en el verano del 2021. El proceso comenzará con la adquisición de los parceles completos. Los miembros del equipo del proyecto se reunirán individualmente con esos propietarios que son afectados. Cada adquisición de tierras tendrá consideraciones únicas, porque sabemos que cada propiedad es muy diferente. Para hacer una cita o hablar con un personal o alguien del proyecto, nos puede enviar un correo electrónico al equipo a dotbrt@fairfaxcounty.gov, y incluya el derecho de vía o right of way en el asunto. También nos puede llamar al 703-877-5600 y pedir hablar con un personal del proyecto de Richmond Highway BRT. También para aprender más o ver esas otras presentaciones que estemos hablando, puede otra vez encontrar toda esa información sobre el derecho de la vía en el sitio web. Y ahora vamos a platicar un poco del diseño de la estación. Zora. Gracias, Vanessa. Primero voy a hablar sobre el concepto de la estación. Basándose en las aportaciones de la comunidad y de las partes interesadas, el FCDOT está avanzado con el concepto 1. Este diseño se utilizará para las 9 estaciones y se puede ver el dibujo aquí. Este es un diseño conceptual, no un diseño final. El diseño no muestra todos los componentes de la estación y del área de la estación en el diseño final.
Entre los componentes que se añadirán o perfeccionaron en una etapa futura figuran como elementos de seguridad, elementos ecológicos y la marca. Ahora hay un video sobre el concepto. Aquí está la vista de la estación desde el otro lado de la calle. Aquí podemos ver la estación cuando los pasajeros se acercan en pie. Aquí es donde los pasajeros esperan su autobús. Y aquí podemos ver la estación desde el otro lado, o sea, atrás del lado de la carretera. Elementos encantadores en el diseño de la estación. Aunque solo se utilizará un concepto final en las estaciones, hay espacio en el concepto para incorporar la historia y las características de los vecindarios en cada zona de la estación. Estos posibles elementos de encanto comunitario no aparecen actualmente en el concepto de la estación. El FCDOT mantendrá conversaciones con la comunidad en otoño de 2021 para discutir los posibles elementos comunitarios del área de la estación que se reflejaron en el diseño de la misma estación. Y aquí hay ejemplos de elementos encantadores. Ahora Vanessa va a hablar sobre diseño de la carretera. Gracias, Sarah. Ok. Ahorita tenemos un periodo de comentarios abierta hasta el 9 de julio. Por favor, revise el diseño de la carretera y comparte sus comentarios. Queremos saber si apoya el diseño actual, si tiene preguntas o inquietudes. Aquí tenemos varias formas de poder ver esto. En el sitio web, para revisar el diseño de la carretera, tenemos dos formatos. Puede ver la mapa web interactivo o descargar las mapas de rodaje en PDF. También, si necesita el material de diseño en formato diferente, se lo puede proporcionar gratuitamente. Póngase en contacto con FCDOT y les daremos más información más adelante de la presentación. Antes de platicar un poco más del diseño, queremos otra vez darles un ejemplo en cómo empezamos. Primero empezamos con el Plan General del Condado, o también conocido como Embark. En esta forma, identifica y configura la sección típica, o sea, cuántos carriles, tipos de instalaciones para los peatones y bicicletas será necesario para las carreteras. El segundo es el área de estudio. ¿Cuáles son las limitaciones físicas que tenemos y las oportunidades presentes para poder reducir impactos o si tenemos que la carretera está muy amplia o está muy corta, ese tipo de cosas. El diseño conceptual utilizando en plan global y encuesta establecerá una representación gráfica del proyecto para identificar los impactos y las oportunidades para mejora del tráfico y seguridad. Y en este punto empezamos a recabar la opinión de la comunidad. Si han seguido este proyecto, ya hemos hecho unas 2, 3 reuniones con enseñándoles el concepto, enseñándoles el diseño de 20% y ahora estamos con el 30%. Diseñar, perfeccionar y repetir. Aquí este es lo último que hacemos y trabajamos con la comunidad y otros socios del diseño del proyecto para encontrar otras oportunidades de minimizar los impactos cuando sea posible y mejorar las condiciones del corredor. Y eso es lo que les vamos a enseñar ahora, lo que hemos hecho con sus comentarios que nos han dado.
Y antes de empezar, queríamos enseñarles el resumen del diseño de la carretera, o sea, cómo se ve ya con los carriles, con las aplicaciones de las aceras, en las cosas de la bicicleta y finalmente en medio donde se pueden ver los autobuses que vamos a tener en medio de la carretera. Y esta es la condición debajo del dibujo. La primera condición que ven es la propuesta con carril de giro, o sea, el carril o que lo que se llama en inglés the left turn lane para poder hacer la vuelta a las calles secundarias. Si ven nuestro mapa interactivo, aquí se puede ver cómo se puede ver en el sitio web. Aquí los colores señalan diferentes partes del diseño. La área de paisajes es el color verde fuerte. La plataforma de la estación BRT es el color azul bajo. Tenemos también el color rojo que señala el límite de perturbación, o sea, el límite donde se descontinúa. Y finalmente el color morado son los carriles exclusivos para los autobuses. Arriba, al lado izquierdo, puede poner una dirección del lugar para ver cómo se ve este diseño enfrente de ciertas propiedades o otros elementos que están por el corredor. Otra vez, aquí abajo, al lado izquierdo de la página, podemos ver cómo comunicarse con el mapa interactivo o solamente puede usar su cámara de su teléfono y ponerlo en medio de la página para poder ver para que lo lleve exactamente al mapa interactivo. Modificaciones en el diseño de las carreteras. El diseño conceptual está basada en las normas de carreteras del Departamento de Transportación de Virginia y de AASHTO, que son reglas que usamos para poder poner el concepto. A medida que se recopile más información, podremos perfeccionar el diseño. A través de varios comentarios y revisiones del público, se ha realizado una lista de modificaciones en este diseño. Vamos a platicar de estas empezando con Fortune Road. Próxima página. Primeramente, Fortune Road. Como parte de la tercera reunión de información pública que se llevó a cabo en septiembre del 2019, FCGOT recibió comentarios sobre el diseño alternativos para la interacción de Fortune Road. Basándose en estas aportaciones de la comunidad y de los líderes elegidos, Fortune Road seguirá abierta y funcionando como hace hoy. Al final de este dibujo, de esta página, podemos ver cómo se va a ver. O sea, todas las dos intersecciones que Fortune Road está a la izquierda y Boswell a la derecha, los vamos a dejar abiertos. Habían otras alternativas para cambiar esta configuración, pero como hemos platicado, no vamos a cambiar y seguirá abierta y funcionando como las intersecciones hacen hoy. Aquí estamos en el Fairhavens Historic District cerca de Jamaica Drive, que está al norte, en una parte norte del corredor. Evaluación de los opcionales de diseño y perfeccionando para minimizar el impacto en el distrito histórico. Que se puede ver el diseño anterior al lado izquierdo, donde se puede ver que había más impactos sobre la área, pero después con refinar otra vez refinar y minimizar el impacto, podemos ver al derecho ahorita cómo se ve el diseño, que ya está desminimizado y que no habrá ninguna de distribuciones sobre Jamaica Drive. Aquí tenemos en Rentals o lo que antes es una PennDOT, la estación histórica antigua de bomberos, que es el primero de Fairfax County. Se evaluaron las opciones de diseño y aquí podemos ver que también pudimos minimizar el impacto en la propiedad histórica. Podemos ver al lado izquierdo el diseño anterior, donde podemos ver que había unos impactos a la propiedad. El diseño a la derecha es el diseño actual, donde podemos ver que no hay impactos y que son mínimos para la propiedad. Aquí estamos en la Iglesia Católica de St. Louis
y Walsh Hall. Se ha añadido un muro de contención para reducir lo pendiente y el impacto de la propiedad de St. Louis y Walsh Hall sobre muchos comentarios que recibimos. Otra vez se puede ver el diseño anterior al lado izquierdo, donde se ve que puede haber impactos a lo que se llama el Walsh Hall en la esquina de la propiedad de St. Louis. Y al lado derecho podemos ver dónde vamos a actualizar la mura para poder limitar los impactos a lo que es la oficina o digo la chica iglesia de Walsh Hall. Aquí tenemos Collard Street, que está un poquito al norte del corredor. Revisión de la pendiente transversal de la autopista Richmond Highway para reducir los impactos a lo largo de la calle de Collard. Podemos ver el diseño al lado izquierdo anterior, donde tuvimos impactos hasta Arundel Drive, y con hacer otra vez estas minimaciones y usar transversal de la autopista, pudimos limitar esos impactos. Y ahora se puede ver el diseño actual a la derecha, donde estamos menos o antes de llegar a Arundel Drive, ya se acaban de tener que construir la carretera. Aquí estamos enfrente de Gum Springs, cerquitas, o las propiedades que se llaman Village at Gum Springs. En esto lo que hicimos es revisión de pendiente, o sea, transversal de la autopista Richmond Highway, para reducir los impactos a lo largo de las casas que están más cercanas al corredor. Aquí arriba del dibujo podemos ver el diseño anterior, donde si ven la línea rosita se ve más grande el impacto. Si vemos al bajo o al final de la página donde estábamos con el diseño actual, pudimos reducir esos impactos y que se pueden ver con la línea rosita. Y finalmente seguimos perfeccionando el diseño típico. Aquí hay otro ejemplo que vamos a platicar donde se hace esto cerca o por la calle de Boswell Avenue. En base de los comentarios que recibimos del diseño de 30%, se estuvo evaluando y se seguirá evaluando el diseño a lo largo de la avenida de Boswell. Y como dijimos, para minimizar esos impactos. Aquí está el diseño actual en los planes. Y segunda página. Y aquí podemos ver el diseño que está abajo de evaluación. Podemos ver que los impactos a las propiedades ya están minimizadas y que solamente están enfrente, más cercanos a Richmond Highway y a la propiedad comercial. Aquí vamos a hablar un poco de los muros antirruido potenciales que tenemos en el proyecto. Tenemos una ubicación posible para este muro de antirruido. Esta locación o esta área se presentó parte de una reunión que tuvimos durante el diseño de 20%. La ubicación o lo que hemos estudiado no ha cambiado. Se completará un análisis de ruido adicional y se finalizarán los diseños de los muros cuando se acerque el tiempo de construcción del proyecto. En el futuro se solicitará la opinión de los propietarios y arrendadores afectados, y si ellos deciden que quieren este beneficio del muro, entonces es cuando veremos si se puede estar contención propuesto. Si quieren más información sobre muros de antirruido, lo pueden encontrar en la página de web del Departamento de Transportación, y el sitio web se puede ver abajo de esta página. Zora, ¿por qué no nos platicas un poco de los próximos pasos? Gracias, Vanessa. Ok, ¿cuáles son los próximos pasos? Estamos colectando los comentarios de la comunidad hasta el 9 de julio. Resumiremos estos comentarios y los compartiremos con la Junta de Supervisores o Board of Supervisors en la reunión de la Junta del 27 de julio. Una vez que se apruebe el diseño preliminar esperado también en julio,
El FCDOT abordará los comentarios del Board of Supervisors y continuará perfeccionar el diseño y vamos a añadir más detalles y trabajar para mitigar los impactos en la propiedad cuando sea posible. Ejemplos de áreas que estudiaremos más a fondo en la siguiente fase, incluyendo mejoras en las carreteras y las intersecciones, drenaje y también diseño para bicicletas y peatones. Periodo de comentarios está abierto hasta el 9 de julio. Por favor, revise los materiales del diseño de la carretera y comparta su opinión. Visita el sitio web para revisar el diseño de la carretera. Hay un map web interactivo y también puede descargar mapas de rodaje en PDF. Aquí están los links para el mapa y los mapas en PDF. Si necesita el material de diseño en un formato diferente, se le puede proporcionar gratuitamente. Póngase en contacto con el FCDOT. También hay otras formas de compartir su opinión. Se puede completar una breve encuesta, envíe sus comentarios por correo electrónico y presentar comentarios por escrito. Una vez más, les queremos recordar que el periodo de comentarios está abierto hasta el 9 de julio. Si quiere visitar el sitio web para obtener más información sobre este proyecto o presentarnos comentarios, nos puede encontrar en el sitio web o simplemente vaya a fairfaxcounty.gov con transportación y pongan las palabras claves Richmond Highway BRT. Gracias por su atención y que tengan buen día.